En Contacto Directo. Las nuevas revelaciones sobre la red internacional de corrupción difundidas por el Consorcio Internacional de Periodistas las resume el abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, cuando asegura en una entrevista al director de información del país. Veamos. La constructora brasileña Odebrecht pagó 788 millones en coimas, en comisiones ilegales, según el acuerdo que ha firmado con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza. ¿Cree usted que esta cantidad es real, que es correcta o fue superior? Superior. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el Banco AOB de Antigua ya habían pagado $1.000 millones y después en el Minor Bank Antigua han movimientos de $1.6 mil millones. Entonces, mínimo de $2.6 mil millones fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. General Montúfar, acusador particular de Jorge Glass en el caso Odebrecht. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto conversar con usted en esta mañana. Las cifras de Tacla triplican a las conocidas originalmente. ¿Qué revelan? Casos nuevos como Arroz Verde, el Metro de Quito y la Ruta Viva, además de montos superiores en los casos ya conocidos. Bueno, primero revelan que lo que hasta ahora había sido, digamos, de dentro del juicio de asociación ilícita juzgado, es apenas una pequeña fracción de este monumental edificio de corrupción que armó Odebrecht en el Ecuador. En segundo lugar, revela que la empresa no habría colaborado diciendo toda la verdad en todo el proceso de investigación y que en realidad únicamente hemos conocido hasta este momento una parte. Y en tercer lugar, revela que las autoridades ecuatorianas, yo creo que principalmente los dos exfiscales, Galo Chiriboga y Carlos Vaca, deben también ser investigados porque en realidad el acuerdo al que llegaron con Odebrecht, el acuerdo que la Fiscalía ecuatoriana llegó con la Procuraduría brasileña, pero sobre todo con la empresa, no fue un acuerdo que llevó a que conociera a la Fiscalía y por lo tanto pudiera investigar toda la verdad de los hechos. Así que me parece que el tema que hoy comienza nuevamente a estar en el tapete de la discusión pública habla y nos deja muy claro que Odebrecht en el Ecuador organizó una trama de corrupción muchísimo más grande que la que fue juzgada en el juicio en contra de Jorge Glass y algunos otros juicios que también estuvieron y que ocurrieron el año pasado. Sobre los casos ya conocidos, ¿se impulsan las indagaciones de Fiscalía en los casos conexos a la asociación ilícita? A ver, aquí hay un tema muy importante, Alfredo, y es que en realidad aquí estamos hablando de un delito que se llama delincuencia organizada. Delincuencia organizada conexa a otros delitos, cohecho, peculado, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de influencias, por mencionar algunos. Y me parece que en realidad la estrategia de la Fiscalía haya sido hasta este momento el fraccionar la investigación, el perseguir individualizadamente diferentes delitos con diferentes actores, en vez de articular en una sola estrategia, en un solo proceso, en una sola investigación, incluso llegando a lo que dice o haciendo uso de lo que dice el artículo 20 del Código Integral Penal, que habla del llamado concurso real de infracciones, es decir, que puedan, por supuesto que demostrados individualmente todos los delitos o cada uno de los delitos dentro de un gran proceso, poder desentrañar una trama que es muchísimo mayor y que no puede individualizarse y fraccionarse. Lo que Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ahora también conocemos el municipio de Quito en el caso de Odebrecht, organizó, fue una trama enorme de delincuencia organizada que nos debe llevar además a determinar otros delitos, entre ellos peculado, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros. ¿Están congelados esos casos que en su sentencia dispuso investigar la Corte Nacional? Bueno, yo diría que ha habido avances
En la denuncia que yo presenté, por ejemplo, por delincuencia organizada, ha habido algunos avances, se han cumplido algunas diligencias, otras no se han cumplido, pero creo que lastimosamente el problema es que si se sigue fragmentando la investigación, en realidad se corre el riesgo de que todo el bosque, toda esta pantalla enorme, toda esta película pueda quedar en algunos de sus capítulos en la impunidad. En el caso, por ejemplo, del Metro de Quito, que es en lo que en este momento tenemos, ya ha surgido por las revelaciones de La Posta y el Consorcio Internacional de Periodistas y Diario El Universo, ya hubo una investigación que la condujo la exfiscal Tania Moreno en contra del exalcalde Mauricio Rodas y otros exfuncionarios municipales. Pero la exfiscal Moreno cerró esa investigación. Yo en el mes de febrero pedí a la Fiscalía, presentando nueva evidencia, que reabriera esta investigación e insistí en esta reapertura en el mes de junio. Ahora creo y espero que con la revelación de estos últimos datos se reabra nuevamente esta investigación y se puede investigar que es el contrato más grande que Odebrecht ha tenido en la historia en el Ecuador. Y es uno de los contratos más grandes de Odebrecht en América Latina en los últimos años, que por supuesto hoy sabemos se produjo en el contexto de pagos ilegales, de la existencia de un pacto colusorio que ha significado y significa un grave perjuicio para el municipio de Quito. La sentencia en el caso Odebrecht tiene 1 año y medio pendiente en casación. ¿Su dilación amortigua el interés ciudadano? ¿Por qué no se realiza la casación? ¿Qué se alega? ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de aceptarse? Bueno, yo es algo que no comprendo. La sentencia en contra de Jorge Glass fue el 13 de diciembre del año 2016, de 2017. 2017, sí, y hasta ahora no hay la audiencia final para la casación. Esa sentencia, que fue una sentencia que tiene algunos problemas, sí, yo por ejemplo apelé en el sentido de que no determina el valor de la reparación que Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tienen que hacerle al Estado ecuatoriano por la comisión del delito. Creo que fue ya determinada en juicio, es uno de los vacíos de esa sentencia, y por eso es que me parece que es importante que eso ocurra. Lo más grave que puede suceder, Alfredo, es que dentro de poco tiempo ya se reúnan las condiciones para que, en este caso, el ex vicepresidente pueda hacer uso de algunos derechos e incluso obtener una prelibertad, sin haber devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano y únicamente pagando un periodo, yo diría, relativamente corto de prisión, cuando en realidad la magnitud del delito es enorme. Por supuesto que hay otras causas que ya están en marcha en su contra, pero en realidad creo que lo de asociación ilícita hay el grave riesgo que quede, no diré en una total impunidad, pero sí en una semi-impunidad. El caso Arroz Verde revela la inversión en la compra de las elecciones que se efectuó en la docena de países involucrados por parte de Odebrecht. ¿Qué aporta la información? Por ejemplo, ¿cuántas veces se reunió Marcelo Odebrecht con Rafael Correa? Mire, hay alguna evidencia, algunas declaraciones, testimonios que la Fiscalía debería recoger, especialmente de delatores brasileños que fueron parte de la empresa, que atestiguan los diferentes contactos, reuniones de Rafael Correa y el principal de la empresa. Pero lo más importante aquí, Alfredo, es que el modus operandi de Odebrecht era siempre hacer un acuerdo general político con las principales autoridades. Es decir, Marcelo Odebrecht no trataba ni con el ministro de sectores estratégicos, ni de transporte, ni de telecomunicaciones, ni trataba con los gerentes de las empresas. Este acuerdo colusorio, esta trama de corrupción comenzaba al más alto nivel. Por eso es que tienen que ser también investigados los exalcaldes Barrera y Rodas, porque en la obra más grande que Odebrecht realizó en el Ecuador es casi imposible que las principales autoridades del municipio no hayan tenido nada que ver. Por eso tienen que ser investigados, tienen que haber ya medidas cautelares en contra de ellos una vez que se abra la instrucción fiscal. Por lo tanto, el esquema de Odebrecht era comenzar por el financiamiento electoral y hacer este primer acuerdo
que era un acuerdo político colusorio cuya base era el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Eso dice Tacla y eso está confirmado en todos los demás testimonios. Por lo tanto, las relaciones entre Marcelo Odebrecht y todos los jefes de Estado, Alan García, Humala, Toledo, Rafael Correa, por supuesto Lula da Silva, eran evidentes, es decir, es algo que no se puede esconder. Por eso es que además, en lo que la Fiscalía tiene que hacer en adelante, debe ser recoger el testimonio de Marcelo Odebrecht. En el caso peruano es muy importante. Se llegó a descubrir este acuerdo político con los presidentes de ese país, todos ellos procesados, precisamente a partir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Lo mismo se tiene que hacer en el Ecuador y allí se determinará que este no fue un acuerdo entre una empresa y funcionarios de segundo orden en el país, sino que fue un acuerdo general, delincuencia organizada. Ese es el delito que se tiene que perseguir y otros delitos que comenzaba con Marcelo Odebrecht y Rafael Correa o los presidentes. Hay un tema adicional, Alfredo, que es importantísimo. En el modus operandi de Odebrecht, los pagos que hacía el Departamento de Operaciones Estructuradas, la Oficina de Sobornos, siempre se daban con la autorización de Marcelo Odebrecht. No es que Concienciado Santos o un funcionario local pedía la transferencia de recursos. Cuando la División de Operaciones Estructuradas ordenaba el pago a una persona a través de un banco o en un paraíso fiscal, era siempre con la autorización de Marcelo Odebrecht, por lo tanto, partía de un acuerdo político al más alto nivel. César Botúfar, acusador particular de Jorge Gras. Gracias por acompañarnos en Contacto. Muchísimas gracias.